Pastor, disculpe una consulta. Estas grabaciones nos estarían compartiendo el link o de qué forma podríamos darles una chequeada después, por ejemplo. Sí, con mucho gusto, hermano Galdames. Sí, fíjese que hemos tenido problemas con la grabación. Estoy tratando de hacerlo hoy desde mi computadora para poder compartir con ustedes el enlace. La idea es subirlo a YouTube y que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Yo hice una grabación de audio la semana pasada porque nuestra hermana Ruth nos estaba colaborando, pero al final hubo un problemita técnico. Entonces, lo que hice para solventar esa situación fue hacer una grabación de audio, ¿verdad? No sé cuántos ya escucharon ese podcast, porque eh, lo que hice fue eso, ¿verdad? O sea, volver a grabar, solo que en audio, la clase anterior. Dura 58 minutos, creo, el podcast. Y ese nos compartió el link, disculpe. Sí, sí, compartí el enlace justamente en el chat de WhatsApp Ok, del diplomado en Biblia. ok, muchas gracias entonces. Con gusto. Lo voy a volver a compartir hoy al final de la clase, ¿verdad? Y espero poder no tener problemas ahorita con esta grabación. Y bueno, incluso si lo hubiera, voy a tratar de que siempre subir audios para que ustedes tengan algo como una retroalimentación. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. La idea, mis hermanos, es que pues esta sesión, esta clase sincrónica virtual, les sirva como un complemento a lo que ustedes están leyendo en su libro de texto, que ya ustedes lo tienen. Espero que todos lo tengan. Si alguien no lo tiene, por favor, o ha tenido problemas para descargarlo, me escribe en WhatsApp y yo con gusto se lo vuelvo a enviar, ¿verdad? Pero este material bueno, lo recibieron ustedes justamente un día antes, el día viernes de la semana pasada, creo yo, justo antes de comenzar este, esta materia, ¿verdad? En el diplomado. Y la idea es ir dando más información de la que ya está en el libro, porque de nada serviría venir aquí a repetir lo mismo que ya está en el libro, ¿verdad? Que es algo que usted lo puede leer en su casa cómodamente. Pero sí es importante que usted escuche los audios, ¿verdad? Que el audio que he generado de la semana pasada, eh, que vea el video que voy a colgar en la página de YouTube y así, eso le va a servir para poder ir retroalimentando y aprovechando mejor el tiempo y el material. Hermano Denis tiene la mano en alto y hermana Marta también tiene la mano en alto. Sí, hermano, con respecto a lo que está hablando, Sí, sí, yo estuve leyendo los conforme a lo del Nuevo Testamento, el sí, panorama del Nuevo Testamento, y es verdad que lo que hemos recibido en la primera clase, ahí está, igual en este, y eso es bonito porque, por ejemplo, cuando uno ya escucha y luego lee, como que llega a entender más, y así es como que se va grabando más en nuestro cerebro, ¿verdad? Así es, sí, así es, gracias, excelente. hermano. Así es, gracias, hermano. Gracias. Gracias, Bueno, hermano Denis. Sí, la idea, pues sí, es esa, ¿verdad? Que vayamos, eh, pues, conociendo, que podamos familiarizarnos con las generalidades del Nuevo Testamento. Nuestra idea no es que lo memoricemos todo, pero que sí vayamos teniendo ese primer encuentro con las generalidades del Nuevo Testamento que nos van a servir más adelante en cualquier análisis que usted y yo querramos hacer o estudio privado, personal, en cualquier libro del Nuevo Testamento. Mi idea y lo ideal sería que ustedes durante la semana tuviera un tiempo devocional y usted leyese
los libros que estamos por estudiar, ¿verdad? En este caso, sería bueno que usted ya se haya leído el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y el libro de los Hechos. Yo considero que estos libros son bastante común que encontrar gente que los ha leído, ¿verdad? Entonces simplemente estamos dando algunos detalles. No es un estudio exhaustivo, por eso se llama panorama del Nuevo Testamento, porque lo que se dan son generalidades para que usted tenga un panorama general, ¿verdad? Y luego introducirse, ya si usted así lo quiere, a un estudio privado más exhaustivo de cada uno de los libros, que es recomendable. Es recomendable que usted lo haga, porque eso le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Vamos a seguir. A ver. Héctor Ponce entra. Muy bien. Quiero continuar con el libro de Mateo, perdón, con Marcos. Con Marcos solamente quiero finalizar hablando un poco del interés teológico que se encuentra en este evangelio de Marcos. Haciendo un pequeño repaso, ¿no? En Marcos, Jesús es presentado como alguien que es más que un profeta. Esto es, si ya son factores y elementos de teología que la iglesia cristiana primitiva comienza a conocer. Jesús es más que un profeta. Él es el Hijo del Hombre. Ese es el término que Marcos le da a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el término Hijo del Hombre? Significa el Hijo, el elegido por Dios. Es decir, Él es quien ha sido elegido por Dios para cumplir su propósito perfecto. Entonces, cuando usted lee esa expresión en Marcos, ¿verdad? El Hijo del Hombre está hablando de que Jesús es el elegido, Él es el escogido por Dios. ¿Sí? Entonces, eso significa la expresión o el término Hijo del Hombre. O sea, es Dios mismo quien lo escogió, él es el elegido por Dios. Y también Marcos presenta el otro término, Hijo de Dios. Se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Marcos con esto? Bueno, acuérdense que él está hablando a destinatarios que son gentiles, pero particularmente son romanos. Entonces él, al decir que Jesús es el Hijo de Dios, quiere decir que él es divino. Él es hombre, 100% hombre, pero al mismo tiempo es 100% Dios. Esa expresión significa, eso es lo que quiere decir la expresión Hijo de Dios, ¿ya? Y lo otro que, bueno, estas dos cosas, de hecho, quiero decirles que Marcos las presenta y son novedosas. O sea, eso ya era un escándalo para los judíos, era algo novedoso para los romanos, saber que Jesús es el escogido por Dios, que Él es Dios, Él es divino, pero lo que vino a derramar la gota del escándalo desde la perspectiva teológica es porque Marcos en su evangelio presenta a Jesús como universal. Ya esto no se lo esperaban en definitiva. Entonces, aquí voy a usar un término que espero que nadie se vaya a escandalizar de este término, pero Jesús es presentado como católico. Ahora, alguien podrá decir, uy, pastor, usted está hablando de los católicos romanos. No, no estoy hablando de la iglesia católica romana. De hecho, no sé por qué, pero la iglesia evangélica, al menos aquí en El Salvador, no sé, allá en Italia y en Estados Unidos, pero ha satanizado la expresión católico. La palabra católico significa literalmente universal, es decir, para todos. Entonces, Marcos presenta a Jesús como católico, como universal,
repito, no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana como la conocemos hoy, sino que la novedad es que la salvación, los judíos creían que la salvación iba a ser solo para ellos. ¿Me explico? Y todos los que no son judíos, entonces no merecen la salvación. Pero Marcos dice que en Jesús se puede alcanzar la salvación, y esa salvación es para todas las personas, sean judías de nacimiento o no. Entonces, esa salvación es católica, es decir, es universal, es para toda la raza humana, ¿ya? Eso significa el término católico, para toda la raza humana, ¿ya? Entonces, eso era algo sumamente novedoso que generó escándalo, deben de saberlo, generó escándalo en el periodo en que comenzó a circular el Evangelio de Marcos, porque ya andaban por ahí diciendo, ¿verdad? Que para ser verdadero seguidor de Jesús y ser verdadero eh, parte del pueblo de Dios, había que judaizarse. Entonces, Marcos es el primero que tiene que decir, no, señores, la salvación no es solo para los judíos, es para todos, para todas las personas, para todo el ser humano, ¿ya? Entonces, eso es lo novedoso. Entonces, esos tres elementos teológicos tiene Marcos. Entremos a Mateo. Mateo, en cuanto a su fecha, podemos decir que es un libro, es un evangelio que fue escrito, fue redactado después de Marcos, aproximadamente. En algunos libros ustedes le van a encontrar otra fecha, pero yo considero que el evangelio de Mateo fue escrito entre el 80 al 90 después de Cristo, por ahí, más o menos. Esa es la fecha que este servidor, ¿verdad?, puede colocarle a la escritura o a la redacción del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es como una segunda edición, ¿verdad? Es como la segunda edición del Evangelio de Marcos, solo que es una edición nueva, ampliada y corregida del Evangelio de Marcos. Ya, repito, Mateo toma lo que ya Marcos ha escrito y va agregando nuevos elementos. Ahora, es de entender que la comunidad en la que nace este evangelio es también distinta a la comunidad del primer evangelista. ¿A quiénes dijimos que iba dirigido el evangelio de Marcos? ¿Se recuerdan? A los romanos gentiles. Gracias, hermano. A los romanos gentiles. Mateo va dirigido a los judíos, así, en particular, a los judíos. Su preocupación teológica es diferente entonces, ¿verdad? Y la imagen misma de Jesús es diferente. No estamos queriendo decir que no se presenta a Jesús o que el Jesús de Mateo no es el mismo Jesús de Marcos. No, ¿cómo no? Hablan del mismo personaje, solo que lo presentan con otros colores y otras dimensiones, porque es de entender que los destinatarios de este evangelio, los destinatarios originales, eran judíos. Para Mateo, el Mesías de Israel y del mundo es Jesús. Y ese hecho, él lo presenta como probado por dos cosas. Número uno, por sus hechos milagrosos. Y en segundo lugar, por las profecías de las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y por supuesto, él presenta a Jesús como, fíjese bien, el nuevo intérprete absoluto de la ley. Y esto también era algo novedoso, un elemento que obviamente no lo podía tocar Marcos porque su destinatario, su gente, su grupo de gente era diferente, ¿ya?
hay que tomar en cuenta que el autor es un judío, es de la clase sacerdotal, es Mateo, también conocido como Leví. Se recuerdan, ¿verdad? Que en Mateo capítulo 10, versículo 3, él mismo se pone ahí en su biografía, ¿verdad? Pone un poquito de su biografía y él era, dice de él que él era un publicano romano, es decir, era alguien que había abandonado su, su puesto sacerdotal y había decidido trabajar con Roma. Eso había sido mal visto por la comunidad judía, pero vemos una conversión en la vida de Mateo cuando tiene un encuentro con Jesús. Él abandona su vieja vida y comienza una nueva vida, y en esa nueva vida él decide expresar a los judíos, resaltando especialmente la misión de Jesús para con el pueblo judío. Y la palabra clave acá de todo el evangelio de Mateo es cumplimiento. Esa es la palabra clave, cumplimiento. Es decir, Mateo pretende demostrar y afirmar al mismo tiempo que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesús de Nazaret y que Él es el Mesías. Entonces, como consecuencia, vemos que en el Evangelio de Mateo, o todo el Evangelio de Mateo, se rige por tres ejes centrales de interés teológico. Eso es lo que yo veo que está ahí en el Evangelio de Mateo. En primer lugar, el primer eje central de interés teológico es que en Jesús, en la persona de Jesús, se cumplen las promesas divinas hechas a Israel. Y esto es un factor determinante, mis estimados, para poder entender todo el Nuevo Testamento y entender el trato de Dios para con la humanidad hoy en día. En Jesús se cumplen las promesas divinas hechas a Israel. Aquí quiero hacer una pausa porque con este asunto del conflicto palestino-israelí, ¿verdad? Mucha gente, hay por ahí un movimiento, y espero por favor que ustedes me entiendan, quiero que usted tenga mente de criterio amplio con esto que voy a decir. Por favor, no me vaya a tirar piedras del todo. Si me tira piedras, tíramelas suave, ¿verdad? Pero hay una confusión muy grande en cuanto a la iglesia cristiana, principalmente la iglesia latinoamericana, en relación a Israel, porque se piensa que la gente que vive en el Israel de hoy es el pueblo escogido por Dios. Pero, y yo espero así, con penita y todo, pero así protegiéndome para que no me caigan las pedradas, debo decir que ese Israel de hoy no es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Lo que yo veo más bien es una influencia de un movimiento político que se llama sionismo. Se llama sionismo, el movimiento político que se ha metido mucho en cuanto a la iglesia cristiana evangélica. Veo como hay muchos templos incluso que tienen la bandera del país de Israel y hasta se sacraliza, ¿no? La bandera y la tienen ahí, la veneran y tal. Pero debo de ser honestos y en decirles que esto no es correcto, esto no viene de parte de Dios, ¿verdad? El sionismo es un movimiento netamente político, ¿verdad? Que lo que busca es beneficios obviamente políticos, pero también económicos, y están interesados en que los evangélicos de bastantes partes de Estados Unidos y de América Latina manden su dinerito, ¿verdad? Para meterlo y para invertirlo en Israel, ¿verdad? Pero más de eso no hay ningún otro interés.
O sea, son intereses puramente egoístas, no tienen nada que ver con el plan redentor de Dios. Incluso yo veo que hay gente que vende, ¿verdad?, cositas de Israel y tal, y bueno, ya no me voy a meter en eso de los negocios, pero si vemos el Evangelio de Mateo, ahora regresando a nuestro tema, nos vamos a dar cuenta que Mateo es claro, determinante, muy acertado. Él como miembro del linaje sacerdotal, como alguien no ajeno, sino como alguien que conoce los escritos del Antiguo Testamento, él se propone demostrar con este evangelio a la comunidad judía que en Jesús se cumplen todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Toditas se cumplen en la persona de Jesús. Por tal razón, lo que le compete entonces a los judíos es doblar su corazón, ¿verdad? Entregarse, rendirse a Jesús, ¿ya? Porque, y lo presenta, vamos a darnos cuenta que lo presenta como un nuevo Moisés, que no viene a cambiar, no viene a quitar la ley, sino que él viene a cumplir la ley. Y no solo viene a cumplir la ley, sino que esta misma ley, sin cambiarla nada, ni una jota, ni una tilde, pero este Jesús, quien es el amo y señor de la ley, tiene el derecho, la potestad plena para reinterpretar esa ley. Entonces, es un llamado, Mateo hace un llamado a la comunidad judía para que todo su centro religioso gira en torno a la ley del Antiguo Testamento. Les dice, pongamos atención ahora a esta nueva reinterpretación de la ley en la persona de Jesús. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante. Salvatore, ¿ibas a decir algo? Sí, es que aquí mirando Mateo, también Mateo habla de Jesús como un hombre muy sabio, ¿ok? Muy uno que tiene también detenimiento y conocimiento de la palabra, porque i profeti hablavano que cuando ellos dovevano venire ya antes, cuando hablaba David, cuando hablaba Isaías, entonces ya ellos, cuando hablaba con los fariseos, le decía que ellos debían llegar, ¿ok? Infatti i fariseos no era muy inteligente, porque ser inteligente es tener la mente muy abierta en la palabra. Ellos debían pensar que ellos ya estaban llegando. Sí. E también de la ley, habla también de Corintios, que dice que el hombre espiritual puede juzgar, ma non può essere juzgato. E entonces ellos, dentro de la ley, que puede juzgar, ma non puede ser juzgado. Sí, sí, tienes razón, Salvatore. Entonces, todo esto, aquí debemos de tener esto siempre en mente. El primer eje teológico, el primer eje de interés teológico sobre el cual se sustenta el Evangelio de Mateo es que en Jesús, en la persona de Jesús, se cumplen las promesas divinas hechas a Israel. El segundo eje central de Mateo, que es de interés teológico y que él mismo lo presenta, es que Jesús es el nuevo Moisés que proclama una nueva ley. Ahora, esta ley es la antigua ley que se presentó en el Antiguo Testamento, claro, pero interpretada por Jesús. Y es que si hay algo que debemos de tener claros, es que la ley del Antiguo Testamento, como decimos en el caló popular salvadoreño, ya la habían hecho changoneta. ¿Entiende usted el término, el concepto? ¿Verdad? La habían hecho changoneta la ley, ¿verdad? Cada uno la interpretaba a su gusto, a su manera, por intereses, y como dice Salvatore, juzgaban, pero juzgaban a su propio criterio, a su propio interés, de acuerdo a como a ellos les convenía, ¿ya?
Entonces viene Mateo y dice, no, miren señores, aquí hay uno que es superior a todos ustedes, es el amo y señor de la ley, y él la está interpretando para nosotros, para que nosotros la pongamos por obra, ¿verdad? Como judíos que somos. Entonces, eso es algo muy interesante, que en Jesús, entonces, se interpreta la ley. Y los seguidores de Jesús, que aunque en ese momento quizás al inicio no se les llamaba cristianos, pero a los seguidores de Jesús deberían de regirse por esa nueva ley. ¿Ya? El tercer eje teológico sobre el cual se sustenta el Evangelio de Mateo es que Jesús funda su iglesia. Una iglesia que tiene la misión de congregar discípulos, pero también de predicar el Evangelio antes que suceda el fin del mundo. Y ahí voy otra vez al asunto. En Mateo se presenta el fin del mundo. Dicho sea de paso, Amén. creo que el pasaje más escatológico de todo el Nuevo Testamento, si usted quiere saber cómo va a ser el fin del mundo, qué va a pasar, tiene que leer Mateo 24. 7:24, correcto. Sí, Mateo capítulo 24, todo el evangelio, todo el capítulo 24 de Mateo. Ahí dice las señales del fin del mundo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ahora, ese análisis, quiero ser claro, ese análisis del capítulo 24 de Mateo debe de ser hecho desde una interpretación tomando en cuenta todo el panorama de la Biblia, porque no es que así como lo menciona, primero una cosa, luego después otra y luego después otra van a suceder. Hay que tomar en cuenta que no siempre lo que se escribe en términos escatológicos está en orden cronológico nuestro, ya, porque para nosotros, nosotros que estamos muy influenciados por el pensamiento anglosajón, ¿verdad? Siempre hay un orden, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Es ese orden. Pero en otras culturas, a veces primero va 1, y luego después va 5, luego después va 3, luego después va 4, y luego por último está el 2. O sea, es un orden diferente. ¿Me explico? Entonces, ese detalle sí es importante visualizarlo a la hora de analizar y estudiar las señales del fin del mundo que están presentadas en Mateo 24. Pero sí es importante señalar que Mateo le agrega elementos que no están en Marcos hablando sobre el fin del mundo. ¿Cuál es el elemento que Mateo le agrega al tema del fin del mundo? Bueno, el elemento de que antes de que eso suceda, la iglesia debe de hacer misiones. No sé si ya han leído ese pasaje específicamente, que debe de ser conocido. Mateo 24:14. No sé si alguien lo tiene ya, ahí por ahí a la mano. ¿Qué dice Mateo 24:14? Amén. Y será predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Excelente. Gracias, Salvatore. Entonces, Amén. Mateo le agrega ese elemento al fin del mundo. ¿Cuándo va a suceder esto? Hasta que todo el mundo oiga y escuche la proclamación del mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento que no aparece en Marcos. Entonces, desde esa perspectiva, o sea, póngase a pensar usted en alguien del primer siglo de la era cristiana. Entonces, básicamente lo que Mateo está diciendo es, sí, el fin viene, está cerca, pero todavía no es. A diferencia de Marcos, que ya dijimos, ¿verdad? Que quizás no era esa la idea de Marcos, pero él sí presentó que era inminente, eso sí,
el regreso de Cristo y el fin del mundo es inminente. Pero se quedó hasta ahí. Entonces Mateo le agrega otro elemento. Dice, esto va a suceder hasta que sea conocido este mensaje de salvación. ¿Cuál es la tarea de nosotros como iglesia? Dar a conocer ese mensaje de salvación a todas las naciones. Y entonces, dice Mateo, con seguridad vendrá el fin. ¿Ya? Ahora, sí, Salvatore, dime. Sí, aquí versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Excelente. Él habla también de la perseverancia, él habla también de la santidad, ¿verdad? Que debe ser un elemento constitutivo en todo creyente, ¿verdad? Para poder llegar a experimentar este fin, ¿verdad? Del mundo. Debemos de perseverar, claro. Pero también debemos de predicar, debemos de anunciar. Entonces ahí está ese otro elemento teológico, ¿no? Jesús fundó una iglesia que tiene como misión congregar discípulos y predicar el evangelio antes que suceda el fin del mundo. Ahora, el otro elemento de Mateo es un elemento ético. Mateo tiene ese asunto del elemento ético que se resume, o sea, la ética del cristiano en Mateo se debe de resumir en dos formulaciones que son puramente judías. Recuerde que obvio él es un judío y está hablando para judíos. Entonces Mateo dice, la ética del cristiano debe de estar basada en dos fundamentos. ¿Cuál es el primero? La regla de oro. Mateo 7:12, alguien me lo puede leer. Amén. Porque, Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Excelente. Ahora, ese pasaje que ha leído ella, yo le voy a pedir que lo tenga ahí, hermana Belinda fue quien lo leyó, ¿verdad? Manténgalo ahí, hermana Belinda, lo va a volver a leer después. Pero quiero que alguien más busque Deuteronomio 6:5 y me lo lea. Después de que alguien lea Deuteronomio 6:5, me lee otra vez, hermana Belinda, Mateo 7:12. Amén. Deuteronomio 6:5. Sí. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, gracias. Entonces, esa es una regla, esa es una premisa, eso es un estatuto, una normativa ética impuesta desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a la cual Mateo hace alusión, ese amor por Dios. Pero ¿cómo se manifiesta ese amor por Dios? Mateo lo aclara y dice, Jesús ya nos interpretó, nos reinterpretó el pasaje de Deuteronomio 6:5 y ¿cómo dice, hermana Belinda? Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Excelente. Así como usted, la misma medida como ustedes juzgan, así como ustedes miden, así también van a ser medidos ustedes. Entonces, si ustedes tienen amor a Dios, deben de ser personas que juzguen con amor al prójimo, porque si no, también ustedes así Dios va a retribuirles, ¿ya? Entonces, esa normativa ética está basada en esta regla de oro. Ahora, esta normativa de la regla de oro, fíjense que no, espero que ustedes no me vayan a malinterpretar, pero la normativa de oro, si bien es cierto, la regla de oro, la dijo Jesús, y estas son palabras de Jesús, lo que hermana Belinda nos ha hablado son palabras de Cristo, pero ya había otra cultura, habían otras culturas en ese mismo periodo de tiempo que también tenían algo similar.
Por ejemplo, el hinduismo y el budismo decía algo similar, decía algo como esto: lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú también con otros. Ya, esas ya no son palabras de Jesús, son palabras del budismo, ¿verdad? Pero es una normativa parecida, no igual, pero parecida, ¿verdad? Ahora, esto es un llamado de atención a los judíos y les dice que esta presuposición o normativa ética se había abandonado. Decían que amaban a Dios, pero no actuaban en amor ni practicaban la justicia verdadera para con su prójimo. Entonces, la regla de oro es vital. Y la segunda normativa ética está sustentada, dice Mateo, en el doble mandato del amor. Quiero que alguien me busque Mateo capítulo 22, versículos del 27 al 40. Mateo 22, del 27 al 40. Ahí téngalo, hermana Maybel, ahí téngalo. Y otra persona me busca, por favor, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Hermana Marta tiene ya. Lea, por favor, hermana Marta, Levítico, y luego hermana Maybel lee Mateo. No, yo tengo Mateo 27, Mateo. Ah, no, entonces Mateo 22. Gracias, Yo hermana tengo Marta. Levítico. Hermano Carlos, ya tiene Levítico. Excelente, léalo, por favor. El 19, 18. Sí. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Excelente. Ahora, hermana Maybel, por favor, lea lo que dice Mateo 22, 27. Amén. Y después de todos murió también la mujer. Hasta el 40. Hasta cuándo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Gracias, hermano. Entonces, después de haber leído el pasaje de nuestra hermana Maybel, después de haberlo escuchado, ¿cuál es el doble mandamiento? ¿En qué consiste ese doble mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? El primero es amarás al Señor, tu Amar al Dios, con Señor. todo tu Así es. corazón, Amén, amén. con toda tu alma y con toda tu mente. El primero es. Exacto. Ese es el primero, exactamente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Amar a Dios. Pero mire, en la práctica, ya hablando, trayendo eso a nuestro contexto, a veces, hermanos, decimos amar a Dios, pero no nos amamos a nosotros mismos.
No nos Sí, cuidamos a nosotros mismos. Y ya cuando hablamos de amor al prójimo, ni se diga, hermano, ¿verdad? Estamos ahí faltos en ese aspecto. O sea, esa normativa ética es la que ataca Mateo. Sí, Salvatore. Infatti l'Apostolo Pablo dice amor sin fingimiento. Exactamente. El amor sin fingimiento, ¿verdad? Y también Pablo lo muestra de una manera diferente, ¿verdad? Bueno, el Nuevo Testamento, más bien, perdón. El Nuevo Testamento nos menciona que la fe sin obras es muerta. No, è muerta. È come il corpo senza lo spirito, è un corpo muerto. Exactamente. Y la hermana Maybel leyó en el pasaje, ¿se acuerdan? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Pero nuestra fe, si no tiene obras, ¿qué tipo de obras? O sea, esa manifestación ética del doble mandamiento del amor, si no está presente, entonces, en definitiva, somos como un cuerpo vacío. Como decimos en buen salvadoreño, es el cuchumbo, ¿verdad? Como dice la Biblia, es címbalo que retiñe, un metal que suena, que hace ruido, pero nada más, ¿ya? Entonces, hacia eso nos lleva el evangelista de Mateo, ¿verdad? Nos lleva a tener esa normativa ética. Muy bien. Dejamos Mateo, pero antes de entrar a Lucas, no sé si hay alguna pregunta con respecto a Mateo. Bueno, quizás, pastor, yo solamente, bueno, me acabo de conectar, pero estoy viendo que están estudiando el libro de Mateo. Sí, con respecto a esto de ojo por ojo, diente por diente, yo he leído en el Antiguo Testamento de que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces ya en el Nuevo Testamento ya Jesús eso lo refuta, ¿verdad? Y le dice de que ya no sería así. Entonces cuando estos opositores de Jesús, fariseos y todo eso, que en realidad podríamos decir de que cumplían la ley y eran bien rigurosos en quererla cumplir en cierta manera, y cuando escuchaban a Jesús como queriéndola cambiar, como que los enfurecía un poco más, ¿verdad? Exacto. Gracias, hermano Daniel. Sí, la verdad es que así era. Pero la clave, les dice Mateo con este evangelio, la clave para no enojarse tanto es entender dos cosas. Número uno, en Jesús se cumple la ley del Antiguo Testamento. Todas las promesas se cumplen en la persona de Jesús. Y segundo, es Jesús quien reinterpreta la ley. O sea, no es que la ley se quedó invalidada, no, sino es cumplida y reinterpretada por Amén. Jesús, ¿ya? Eso es lo novedoso que presenta Mateo ante la comunidad cristiana judía, ¿ya? Que no es que Jesús vino a decir, "No, esto queda cancelado. Oíste que fue dicho esto y hoy ya no va a ser así". No, sino Él está dando una nueva interpretación, ¿verdad?, a la ley. Pues como dice el hermano Daniel, se jactaban de que cumplían la ley, pero no la interpretaban, ¿sí? Sino que lo utilizaban la interpretación literal y no había una interpretación de esa ley. Entonces, básicamente lo hacían sin amor, y si aplicaban la ley sin amor, implicaba también que no amaban a Dios. En otras palabras, estaban caídos estos pobres, ¿verdad? O sea, no había de dónde escaparan, ellos estaban lejos de Dios. Pero ustedes quieren estar cerca de Dios, les dice Mateo. Ustedes de verdad aman a Dios, quieren cumplir la ley. Crean en Jesús. Crean en Jesús. Aquí termino, Mateo, con el paréntesis que abrí con respecto al Israel actual. ¿Qué necesita hacer la gente del país de Israel para ser verdaderamente el pueblo de Dios? Creer. Creer en Jesús. Reconocerlo, amén. Reconocer a Jesús, exactamente. Entonces, esto es vital, mis amados, ¿verdad? Porque
el hecho de que alguien sea israelita, o sea, alguien tenga una nacionalidad israelí, no significa que, que ya es salvo, ¿verdad? O que no necesita de Jesús. No, ¿cómo no? Necesita de Jesús. Ellos necesitan más de Jesús, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar tirando bombas, ¿verdad? Los palestinos, mejor que vengan a Cristo. Los palestinos por igual también necesitan de Jesús. Entonces, a este grupo de personas también están llamados a creer en Jesús, ¿verdad? Porque en Jesús se cumple la ley. Ese es el punto medular de todas las palabras de Mateo. Pasemos a Lucas. Vayamos a Lucas. Bueno, el autor es Lucas, conocido como el médico amado, ¿verdad? Ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 14 se habla de él como el médico amado. Ahora, aquí debo de hacer una aclaración. Originalmente, de acuerdo a la tradición cristiana, el escrito de Lucas era uno solo. Todo lo que aparece en Lucas, más lo que está escrito en el libro de los Hechos. Era un solo libro, era un solo escrito, ¿verdad? Lucas trató de hacer un compendio, una investigación. Él mismo lo describe en sus libros. Él trató de investigar, de indagar si era cierto lo que Mateo, lo que Marcos había dicho, ¿verdad? Lo que Juan había hablado de Jesús, ¿verdad? Y aparte de eso, él presenta detalles biográficos históricos de Pablo, porque él era parte del equipo misionero con Pablo. Entonces, es como decir, ya ven, Mateo habla de que hay que anunciar la palabra, este mensaje antes de que el fin venga. Ok, nosotros lo estamos cumpliendo. Miren, aquí estamos trabajando con Pablo, ¿verdad? Y esto es lo que hemos hecho, es como un reporte, ¿verdad? Al final de lo que él presenta, de lo que él vivió con el apóstol Pablo. Entonces, originalmente era un solo libro, ¿verdad? ¿Por qué aparece en nuestras Biblias separado? Bueno, porque hasta el último capítulo del Evangelio de Lucas, pues él habla de las cosas similares a las cuales refiere Marcos y también refiere Mateo. Y luego, a partir de ahí, ¿verdad? Él comienza a hacer una recapitulación de lo que vivió con Pablo, partiendo de la resurrección de Cristo Jesús, de la ascensión más bien, de la ascensión de Cristo Jesús. Entonces él parece que le pareció más bien a la iglesia que realizó el canon partir de ese evento de la ascensión de Cristo para ponerle el libro de los Hechos y se llamó el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque hay algunos teólogos también que bien dicen que pudo llamarse o puede llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque realmente el personaje central de este libro o de esta parte del libro no es Pablo, no son los apóstoles, sino que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero sí vemos que el énfasis, el interés del escritor era mostrar lo que la iglesia primitiva hacía. Entonces, por eso se le llamó los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Aunque no están todos los apóstoles descritos, pero sí era parte del interés del escritor mostrar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de los primeros cristianos. Y el propósito, pues, del Evangelio de Lucas es dar una narración coordinada y ordenada, eso sí, de la vida de Cristo, como la vieron, como la vivieron, como la experimentaron los testigos oculares. Entonces, Lucas, que tiene un pensamiento no judío, sino un pensamiento griego, entonces él sí presenta los eventos en orden cronológico.
El Evangelio de Lucas sí tiene eventos en orden cronológico, pero repito, es por la ascendencia del escritor. Lucas tenía un pensamiento griego, no romano. Entonces, él sí presenta las cosas en orden cronológico. El texto clave de todo el libro de Lucas, de todo el Evangelio, creo yo, que es el 1:4. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Lucas 1:4. Amén. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, el objetivo, fíjese que todavía hay un debate teológico, ¿verdad? De quién es el destinatario de este libro, tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos. El destinatario o los destinatarios son iguales. Un tal Teófilo, para él escribe. Ahora, ¿quién es ese Teófilo? No se sabe, todavía no hay una postura clara, firme de decir quién es este Teófilo. Pero hay algunos que han argumentado teológicamente que debido a que Teófilo, ¿verdad?, es un nombre griego, entonces el destinatario son todos aquellos que son gentiles, pero con pensamiento griego. Gentiles que no son ni judíos ni romanos. Recuerden, Marco le escribió a los gentiles romanos, a los gentiles que eran miembros residentes nacionalizados romanos, pero Mateo escribió a judíos y entonces Lucas escribe a gente que tiene un pensamiento no romano, no tiene un pensamiento judío, sino que tienen una influencia en su pensamiento más griego. Entonces, hay algunos teólogos que afirman, este Teófilo es una metáfora y se refiere a toda la iglesia, todos los cristianos, pero que tienen un trasfondo y un pensamiento más griego, así como Lucas obviamente presenta que él es tiene un pensamiento más griego, ¿ya? Bueno, la estructura, yo puedo dividir, que su libro de texto tiene una división. Si usted va a otro comentario, si usted va a otro panorama del Nuevo Testamento, va a encontrar una clasificación. Todas son válidas, quiero que usted lo sepa, todas son válidas. No hay uno que diga este malo, este mejor que el otro, no. Todos nos dan un panorama, una perspectiva desde el autor, desde el escritor de cada libro. Entonces, usted puede ir a un panorama del Nuevo Testamento, cualquiera, y dependiendo del autor, así le va a generar su estructura. El que escribió, que no sé quién es, pero el que escribió el libro de texto que le han enviado a ustedes en PDF, presenta una estructura. También utilizando otras herramientas de otros libros, claro que sí. Yo le quiero dar mi estructura, mi análisis, ¿verdad? ¿Cómo estructuro, cómo yo podría estructurar el Evangelio de Lucas? Para mí, yo lo veo en tres partes. El libro está dividido en tres, está estructurado en tres partes. La primera es el ministerio de Jesús en Judea y Galilea. Esa es para mí la primera parte. Y está desde el capítulo 3, ¿no? Todo el capítulo 3 nos habla del ministerio de Jesús en Judea y la región de Galilea. Luego, la segunda parte para mí es el ministerio de Jesús y su viaje, todo ese largo proceso y viaje hasta Jerusalén. O sea, esa etapa de Jesús de salir de la región de Judea y de Galilea en su ministerio terrenal, y ya todo lo que va narrando Lucas es preparación para la muerte vicaria de Cristo Jesús. ¿Ya? Sí, Salvatore. Sí, amén. También Lucas habla, capítulo 21, 25, habla la venida del Hijo del Hombre. Sí,
Ese otro, ya vamos a entrar a los intereses teológicos, ¿verdad? Ese es uno de lo que nos ha dicho Salvatore, es un interés teológico de Lucas, ¿verdad? Él habla también, así como Marcos comenzó hablando del fin del mundo, ¿se acuerdan? Que Marcos dijo, el juicio viene ya, el fin del mundo viene ya. Mateo dice, sí, viene ya, pero cálmense, todavía no, porque hace falta predicar el evangelio. También Lucas presenta el fin del mundo, ¿verdad? Lo presenta, pero ya vamos a ver cómo lo presenta Lucas. La tercera etapa o la tercera parte del libro para mí es la estancia de Jesús en la capital, en Jerusalén, ¿verdad? Cómo vivió, cómo desarrolló esas horas antes de la crucifixión. Lucas los presenta muy bien. De hecho, creo que hasta hay una película, ¿verdad? Creo que las películas que se dan para la Semana Santa, muchas de ellas están basadas precisamente en el Evangelio de Lucas. Y hay una película también, la película Jesús, una película muy famosa, está basada precisamente en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque él presenta bien detallado cómo vivió Jesús sus últimas horas. Ahora, pasemos al interés teológico. En Lucas hay salvación, o sea, el mensaje de Lucas es la salvación por medio de Cristo, ¿verdad? Esta salvación, dice Lucas, se presenta en tres momentos, de acuerdo a cómo lo vemos. Para Lucas, primero, el primer tiempo de la salvación fue el tiempo de Israel. Dios trajo salvación a través de Israel. Pero ojo, estamos hablando del Israel del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo? A través de la ley, a través de los profetas. Y hasta llegar a Juan el Bautista, porque tanto Marcos como Lucas le dan mucha importancia a Juan el Bautista. Creería yo que quizás al hermano Juan lo habían dejado como muy olvidadito y no le habían dado mucha importancia en la iglesia primitiva, pero Lucas resalta a Juan el Bautista. Es más, dice que con Juan el Bautista se cierra ese periodo de la salvación, ¿verdad? ¿Se recuerdan del mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje de Juan a orillas del río Jordán? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Exacto. Y cuando Juan veía que la tanatada de gente, perdónenme el calor coloquial, el español coloquial salvadoreño, ¿verdad? Cuando la tanatada de gente se aglomeraba a la orilla del río Jordán, ¿cuál fue la acusación de Juan para esa gente? ¿Se recuerdan? Que vendría uno que no era digno él de desatarle la correa de los pies. Sandales. Antes de eso. No, generación de víboras. Ay, exactamente. Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira de Dios que viene, el juicio de Dios? ¿Verdad? Claro, el mensaje era de arrepentimiento, pero la gente creía que con solo ir a mojarse al río Jordán ya estaban salvos. ¿Ya? Como muchos, ¿verdad? Yo sé que ahí en sus iglesias no, pero hay iglesias donde hay gente que creen que por solo ser miembros de ahí de la iglesia ya están salvos y ya no tienen nada que hacer más, ¿verdad? Y hay muchos a los que les tiene que decir al Señor, quizás en este tiempo, también generación de víboras, ¿verdad? Porque hay gente que solo busca un favor de Dios y la gente en el tiempo de Juan era así también. ¿Qué podemos hacer? Le decía. Y Juan les decía, bueno, a los soldados, confórmense con la paga que les dan, no sobornen, ¿verdad? Y empieza a decirles a cada uno lo que tienen que hacer, ¿verdad? Dar muestra de genuino arrepentimiento. Entonces, pero ese tipo de mensaje, ese tipo de salvación,
llega hasta Juan, finaliza ahí. Luego viene el tiempo de Jesús. Juan lo dijo y el hermano Daniel lo mencionó, ¿verdad? Juan lo dijo, viene uno después de mí del cual yo no soy digno ni de desatarle la correa del calzado, ¿verdad? A él deben de escuchar. Entonces, note usted que incluso muchos de los discípulos de Juan se van con Jesús. Y mire qué bendición que Juan no anduvo peleando miembros, ¿verdad? Él dijo que se vayan con Jesús porque Él es la fuente de la salvación. ¿Sí? Entonces, porque venía el tiempo de Jesús, la salvación por escuchar el mensaje de Jesús de labios de Él. Pero luego, Lucas dice al final del Evangelio que estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo periodo. Este periodo es el tiempo del Espíritu Santo y el periodo de la iglesia del Señor. ¿Ya? ¿Cuándo comienza? Desde la resurrección de Jesús, ¿verdad? De la ascensión de Jesús al cielo hasta el final del mundo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, ¿verdad? Pero Lucas también vuelve a decir que antes de la parucía, a ver, hago una pausa. ¿Qué dijimos que es parucía? Parucía. ¿Qué es? Es la venida gloriosa de Jesús. Exacto, esa es la venida gloriosa de Jesús, exactamente. Antes de la parucía, ¿verdad? Pastor, esta es la segunda venida, ¿verdad? Exactamente, es cuando Él viene, ¿verdad? En gloria, ¿verdad? No está hablando del arrebatamiento, está hablando de la venida en gloria, ¿verdad? Perdón, o sea, de que cuando Mateo dice hasta el fin del mundo, se está refiriendo a la segunda venida, hasta el fin del mundo. Sí, de hecho, yo soy del pensar, y aquí doy una posición, como dijo un presidente de aquí de El Salvador, mía propia de mi propiedad, dijo, ¿verdad? Entonces, esta opinión es mía propia de mi propiedad. Porque ustedes encontrarán que habrán teólogos, habrán pastores que tengan su opinión y están en su derecho de generar posturas teológicas en cuanto a esto. Quiero que usted sepa que en cuanto al tema escatológico, nada está cerrado. Estaría cerrado si Jesús hubiera dicho, mire, así va a ser y punto. Ahí no tenemos nada más que hablar. Pero en el tema de la segunda venida, yo considero que el fin del mundo comienza, no es que va a ser exactamente cuando Jesús venga en gloria, sino comenzará con juicio. Cuando Jesús venga en gloria. Claro, hay juicios, habrá tiempo de juicio, ¿verdad? O sea, creo que ustedes van a ver una materia, si es que no la han visto ya, que es de escatología, y ahí se ve todo esto, todo el proceso de la historia, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. Es bonito analizar todo esto, pero cuando hablamos del fin del mundo, está hablando de esa segunda venida en gloria, esa parucía, esa manifestación gloriosa de Jesús. Que con eso se va a, desde mi perspectiva, se va a iniciar el fin, ¿verdad? Entonces, pero esa es mi posición. Hay otros que tienen otra posición, ¿verdad? Pero al ver lo que dice el evangelista, notamos de que él está diciendo de que ese tiempo del Espíritu Santo y de la iglesia comenzó con la resurrección de Cristo y finalizará hasta el fin del mundo. ¿Cómo y cuándo será ese fin del mundo? Es válida la pregunta, pero como decimos en El Salvador, esos son otros 5 pesos y amerita otro sábado solo hablando de eso, ¿verdad? Hablando del fin del mundo, pero es muy interesante, por cierto. Ahora, lo que realmente importa, lo que nos muestra Lucas es que lo que realmente importa no es el final, no es el fin del mundo, sino que
lo que importa es que la iglesia aproveche el tiempo que se le está concediendo. La vida misma de Jesús representa la misma vida que Jesús representa, y la salvación, ¿verdad?, nos muestra que el reino de Dios comienza ya en el presente, y en él, en este tiempo, actúa la iglesia, ¿verdad? O sea, eso es bien importante que lo entendamos. De hecho, Lucas, si ustedes se fijan en Hechos capítulo 1, siempre en la misma línea del fin, él presenta un elemento más. Recuerde, Mateo agregó un elemento al fin del mundo. Dice, ¿cuándo va a ser? A ver, ¿qué dijo Mateo? ¿Cuándo iba a ser el fin del mundo? Que predicara todo el evangelio a todas las naciones. Mateo 24:14. Muy bien, excelente. En base a eso, fíjese, Lucas va tomando lo que Marcos habla, lo que Mateo agregó, pero él le pone otro elemento. Y ese otro elemento está en Hechos capítulo 1. El primer tratado. Sí, un poquito más adelante, cuando él le habla de que los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? No sé si puedes comenzar a leer desde ahí. Antes de Hechos 1:8. 1:8, ok. Y habiendo sido estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. A ver, un poquito antes de eso. Daniel. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puedes leer, Daniel, los versículos antes de Hechos 1:8? Entonces, dice, desde el versículo 6, entonces Sí. los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oigan lo que la respuesta que Jesús le da a la pregunta de los discípulos. Los discípulos están preguntando sobre el fin. Amén. ¿Sí? Esa era la inquietud de los discípulos. Y era la inquietud de la iglesia cristiana en esa época. O sea, este desparpajo lo armó Mateo, porque él comenzó hablando del fin. Entonces todo el mundo decía, uy, el fin viene, ¿verdad? Pero Mateo agregó otros elementos y Lucas viene a agregar otro tercer elemento y lo agrega de una manera sutil, diplomática, ¿ya? Para mí es una manera preciosa como Lucas presenta el tema del fin, porque para Lucas, lo que Lucas quiere decirle a la iglesia es, no es tan importante el fin en sí mismo, sino qué vamos a hacer ustedes y yo antes del fin. No sé si me entienden. Y eso lo presenta Lucas con esa expresión. Sigue leyendo, Daniel, por favor. Y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo, amén. Sí, lee. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Excelente. Y luego, más adelante, cuando ellos están mirando, todos así viendo para arriba, ¿verdad? Viendo a Jesús, ¿qué palabras les dicen los ángeles? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Gracias, hermano Daniel. Entonces nos queda claro, por este panorama general que nos ha presentado Marcos, Mateo y Lucas ahora, es que cuando se habla de el fin, está hablando de la parusía,
¿ya? La venida, manifestación gloriosa de Jesús. Creo que los ángeles, la narrativa de los ángeles nos queda claro a nosotros, ¿verdad? De que no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, vendrá en gloria con sus santos ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, a ese evento se está refiriendo, que marca, por eso digo yo, marca el inicio del fin del mundo. Ahora bien, repito, para Lucas, y ya voy, Salvatore, ya te voy a dar tiempo, para Lucas no es tan importante el hecho del fin, sino para él lo importante es recalcar qué vamos a hacer como iglesia antes del fin. Jesús lo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo importante. Lo demás les dice Jesús a los discípulos, no les toca a ustedes, o sea, no me toca a mí, no nos toca a nosotros saber. Y mire, cuántas sectas falsas han surgido por la gana de querer saber cuándo es el fin. Le voy a mencionar una, los testigos de Jehová. ¿Usted sabía que los testigos de Jehová surgieron como una división de la iglesia bautista? Todo por la gana de querer saber y hacer cuenta, ¿verdad? Hacer numerología bíblica, ¿verdad? Poniendo fechas para la venida de Cristo. Entonces, Jesús fue claro, no nos toca a nosotros saber cuándo y cómo, pero sí, lo más importante es entender y comprender y asumir nuestra responsabilidad para saber qué vamos a hacer con el tiempo antes de que el fin suceda. Salvatore, ibas a decir algo. No quiero decir nada, no, nada. Ok, excelente, Salvatore. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de entrar al libro de Hechos. Y ya casi se nos acaba el tiempo. Un minuto tenemos. Un minuto tenemos, sí. Bueno, con el libro de los Hechos, antes de terminar, quiero hablar rápidamente del libro de los Hechos. Pues la tradición paulina, ¿verdad? Dice que aproximadamente fue escrito el libro de los Hechos entre el año 90 al 100 después de Cristo. El tema principal del libro de los Hechos es la historia del desarrollo de la iglesia primitiva, o sea, de la primera iglesia, desde la ascensión de Jesús hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Hasta ahí llega el libro de los Hechos, ¿verdad? La estructura del libro es bastante sencilla. Lucas toma Hechos 1:8 para mostrarnos cómo va a estar la estructura de su desarrollo histórico. La primera parte es la vida de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Cómo vivieron los cristianos en Jerusalén. La segunda parte del libro de Hechos, cómo vivió la comunidad cristiana primitiva y cómo se fue ampliando en Judea y en Samaria, capítulos del 6 al 12. Y en tercer lugar, cómo se comenzó a desarrollar la misión hasta los confines de la tierra, capítulos del 13 al 28. Y a mí me encanta cómo inicia el capítulo 13. No sé si podemos finalizar leyendo 13, Hechos 13:1 al 5, por favor, alguien me lo puede leer. Es uno de mis pasajes favoritos, les confieso. Amén. Bien, entonces. A ver, a piedra, papel o tijera ahí. Adelante. Salvatore, lea. Salvatore. Pues, okay. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes al
tetrarca y Saulo, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartad de mí, Bernabé, y a Saulo para la obra al que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Excelente. Gracias, Salvatore. Note usted, hasta ese momento, la iglesia había crecido solo en el contexto judío. Pero la iglesia de Antioquía tenía una característica muy peculiar. Realmente tenía dos características muy peculiares. La iglesia de Antioquía de Siria había nacido como producto de la persecución después de la muerte de Esteban. Y los miembros de la iglesia eran de diferentes lugares. Salvatore lo leyó. Dice que había hasta había un africano ahí. Dice que a uno que le llamaban, dice, Níger. La palabra Níger es negro, de piel negra. Entonces había uno ahí que de cariño le decían negrito, ¿verdad? Como decimos nosotros los salvadoreños, el salvadoreño tiene esa expresión, ¿verdad? Pero lo decimos no de forma racista ni despectiva, sino coloquial, ¿verdad? De cariño, decimos este negrito, aunque realmente no sea negrito, solo porque lo ven un poquito de piel más oscura. Entonces, a este le decían el negro, ¿verdad? Tenía de diferentes estratos sociales. Había uno que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, había de diferentes niveles sociales y culturales. Era una iglesia, creo yo, me atrevo a decir que era la primera iglesia multicultural de la historia. Y de esta iglesia multicultural, que, óigame, tenía una comunión con el Espíritu Santo tan interesante que cuando se reunían sus líderes a ayunar, algo sucedía. El Espíritu Santo hablaba. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta que cada vez que nos reunimos los líderes haya algo del Espíritu Santo. Y perdónenme que me tome unos ratitos para explicar esto, pero esto es algo que debemos anhelar como iglesia, hermanos. Que cuando nos reunimos, el Espíritu Santo se mueva. No sé cuántos dicen amén por eso. Amén. Yo anhelo que cuando vayamos a la iglesia, cuando sirvamos a Dios, el Espíritu Santo se mueva. Esa era una característica de esta iglesia de Antioquía. Mire qué tremendo. Los líderes se pusieron a ayunar. No estaban peleando, discutiendo que vos me viste mal, que no, que yo soy mejor que vos. No, ellos estaban orando en comunión con Dios y el Espíritu Santo les habla y les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y no solo eso, dice que les confirmó y los mandaron como misioneros. Esto es lo que le interesa a Lucas, que la iglesia entienda, ¿verdad? Que la iglesia entera debe de tener identidad. Termino con esto, es parte del interés teológico del libro de Hechos. Proporcionar a su comunidad y a la iglesia entera una idea clara de quién es. Perdónenme, hermanos, no quiero herir susceptibilidades. Yo sé que aquí habemos de diferentes denominaciones, pero creo que la iglesia... Está bonito. Yo creo que la iglesia en este tiempo ha perdido su identidad. Ha olvidado quién es. Y quién es su Señor. Quién es su dueño. Y no está permitiendo que el Espíritu Santo obre. Amén. Y Lucas está interesado en que la iglesia de su tiempo adquiera esa identidad.
yo le invito a que usted, en el nombre del Señor, vuelva a leer en oración el libro de Hechos y se va a dar Amén. cuenta que usted va a adquirir la identidad de la iglesia de Cristo Jesús. Porque el interés de Lucas es que dar a conocer a la iglesia cómo debe ser un cristiano y cómo debe dejarse conducir por el Espíritu Santo. Mire, ahí en el libro de los Hechos vemos hasta mujeres profetizando. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo esto! ¿Verdad? Pero esto se da en un contexto donde la iglesia sabe quién es. Yo le decía a unos hermanos aquí en El Salvador, pertenecemos, le decía yo a él, a esta persona, a una denominación pentecostal, pero que no es pentecostal, porque en el último estadístico, solo el 20% de los miembros dicen ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, si el tema para ser pentecostal es ser bautizado con el Espíritu Santo, y si el tema para ser una iglesia pentecostal es que sus miembros sean bautizados con el Espíritu Santo, le decía yo a esta persona, entonces somos una iglesia pentecostal de nombre, pero en la práctica no lo somos. Entonces, es una iglesia que ha perdido la identidad, ¿ya? Entonces, a Lucas le interesaba que la iglesia primitiva entendiera cómo ser un cristiano y cómo un cristiano debe permitir que el Espíritu Santo le guíe y le conduzca. También era el interés teológico de Lucas establecer que Dios dirige providencialmente la historia de la iglesia y que este nuevo evangelio conquista al mundo desde Jerusalén, pasando por Roma y llegando hasta todo el mundo conocido de aquella época. Y por último, la iglesia cristiana, Lucas determina que la iglesia cristiana es una nueva religión. Es una iglesia verdadera, es una iglesia sana, es una iglesia sana políticamente porque no tiene ningún vínculo con el imperio, al menos hasta ese momento. Es una iglesia inocente, de la que el imperio romano nada debe de temer. Y Lucas presenta a la iglesia cristiana, a esta nueva religión, al cristianismo, como el nuevo y el genuino Israel de Dios. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, si queremos hablar de escatología, podemos tomarnos otro tiempo, otra mañana hablando de escatología, ¿verdad? Dios no ha terminado su trato con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. En algún momento Él va a retomar ese trato, pero hoy por hoy, el Señor está tratando con la iglesia, y una iglesia global. Nos está llamando a ser su Israel y nos está llamando a ser sus promotores del mensaje de salvación. Pero para eso, mis amados, y les dejo este pensamiento, para eso debemos de recuperar nuestra identidad como cristianos y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, conduzca nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, todo totalmente. Dejar que el Espíritu Santo nos controle. Bien, termino hasta acá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos compartir este tiempo. Sé que hay hermanos que tienen que salir a hacer tu obra, Señor. Te pido que tú les bendigas. Bendice, Señor, a cada hermano de este diplomado. Oramos, Señor, para que haya gozo en el corazón. Padre, si alguno de nosotros estaba débil o se sentía débil o
siente que ha perdido esa identidad como cristiano. Yo te pido que, oh Dios, tú le toques en esta hora y pueda recibir una vez más esa identidad, recobrar esa identidad como cristiano, como hijo, como hija de Dios, y que se deje guiar por el Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos ser guiados por ti. Señor, perdónanos si hemos hecho cosas, si hemos dicho cosas y no estaban guiadas por ti, perdónanos. Señor, queremos que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que tú controles el accionar de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Espero que les haya gustado esta clase. Perdónenme que me he tomado unos minutos. Pastor, Amén, una amén. pregunta. Terminada, pastor. ¿Mande? Casi